Y vamos a poner ahí la atención en el versículo 12. Filipenses 3 entonces, hermanos, versículo 12. Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, yo necesito mantenerme motivado. Y estaba buscando aquí en esta palabra casi cada fin de año. Siempre me gusta meditar en esta porción de la palabra y repasar lo que uno ha hecho durante el año. A veces en nuestro año lo comenzamos con entusiasmo. Nosotros comenzamos en una cancha de fútbol, ¿recuerdan? Primero de año, y predicamos un mensaje a los pies de Gamaliel o a los pies de Jesús. Y enseñamos allí que lo importante era vivir todo este año a los pies de Jesús. Y uno aparece ahí en el mes de enero con gran motivación, con mucho entusiasmo, pero luego en el correr del año uno tiene altibajos y tropiezos y desánimos, y hay veces que ya al poco tiempo uno no alcanza las metas y termina el año dando lástima a veces, ¿no? Entonces uno siempre tiene que tratar de motivarse. Y Pablo aquí nos está contando el testimonio de su vida, y él le está confesando que no estaba satisfecho con su carrera. Y estamos hablando de Pablo. Y entonces él comunica a los hermanos en Filipos y a nosotros, dice: no es que lo haya logrado todo, todavía había otros objetivos, todavía había otros desafíos en su vida. Era un hombre que no se conformaba con los logros del pasado. Al igual que yo dije, él necesitaba motivarse en la vida. Y él dice: ya no logré todo, no estoy satisfecho, debo hacer más por Cristo, debo hacer más por el Señor. Y él usa 2 veces aquí la palabra asido, que Cristo, él fue asido, quiere decir que fue tomado, que fue agarrado por Cristo. Él no lo menciona, pero es fácil darse cuenta que en su mente estaba instalada la experiencia en el camino a Damasco, cuando él vio aquella luz y cayó al piso y escuchó aquella voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y ahí Pablo termina respondiendo: ¿qué quieres que yo haga? Y el resumen de eso, de su salvación, de la autoridad espiritual que le dio Dios como apóstol y el mensaje del Evangelio, esas 3 cosas él lo resume perfectamente cuando le escribe a los Romanos capítulo 1, verso 1. Él dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ahí está la autoridad espiritual, y apartado para el Evangelio de Dios. Primero como siervo, fue salvo él para ser un siervo del Señor, fue apartado para el ministerio, para ser un apóstol, es decir, un mensajero de Cristo. Y el mensaje que se le confió es el mensaje del Evangelio. Entonces él nos cuenta aquí en Filipenses que frente a eso, que él no había logrado todo, entonces dice: ahora me voy a concentrar, me voy a enfocar hacia adelante. Y él dice: una cosa hago. Él quería concentrarse en la misión que Dios le encomendó, en el ministerio que le fue confiado. Y él dice: una cosa hago. Y para poder servir al Señor, algo tenía que suceder en su vida.
Era una cosa dividida en dos partes, dice él, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso es lo que yo debo hacer, porque no puedo servir al Señor con una mochila en mi espalda cargada de piedras o de fracasos. No puedo servir al Señor aunque haya tenido algunos logros espirituales, no puedo estar mareándome en las mieles de la fama. Yo necesito hacer algo nuevo. Necesito olvidarme lo que queda atrás para que con libertad pueda impulsarme, pueda proyectarme hacia adelante. Y él afirma ese sentimiento cuando él dice, prosigo a la meta. Y estos pocos minutos antes de nuestro tiempo de oración, yo les voy a compartir este mensaje, prosigo a la meta. Porque yo también quiero decirles en esta noche, hermano, que a pesar de las luchas en el año, de las dificultades, a pesar de que uno no alcanzó todos los logros que pretendía, yo todavía prosigo a la meta. Y al leer esta escritura, era la intención mía de animarme, de que se revolucione un poco más mi alma, de mantener el entusiasmo por seguir sirviendo al Señor. Y nos acercamos al final de un año y quizás por la gracia de Dios entro en el otro año y puedo seguir adelante todavía sirviendo al Señor. Él dice, prosigo a la meta. Eso es lo que hago. Una sola cosa voy a hacer. Y a mí me gustaría contagiarlos a ustedes en esta noche. Que se enfoquen en hacer una cosa, proseguir a la meta, ir adelante. Nada de estancamiento, nada de distracción, nada de detenerme en el camino, proseguir a la meta, avanzar. Que notemos que en nuestra vida cristiana siempre estamos yendo adelante. Y lo primero que yo noté aquí es que para proseguir a la meta yo tengo que insistir hasta lograrlo. Si tengo una meta por delante, yo tengo que insistir hasta lograrla. Porque somos gente nosotros que nos desanimamos fácilmente. Somos gente que nos olvidamos de nuestras promesas fácilmente. Somos gente que nos entretenemos en el camino fácilmente también. Pero hermanos, tenemos que insistir en nuestra vida cristiana hasta llegar a la meta. Ahora, cuando Pablo dice, yo prosigo, cuando él usa esa palabra, él está diciendo, voy corriendo detrás de esa meta. Es eso lo que él está diciendo, voy persiguiendo mi meta. Y si usted y yo nos ponemos metas en el Señor, no son para olvidarse y recordarlas los fines de semana. Cada día tenemos que estar enfocados en esa meta, en lo que nos propusimos de hacer para Cristo. Y él dice, yo prosigo a la meta porque estoy a la búsqueda de una recompensa celestial. No es que él pretendía la recompensa es prometida por el Señor. Para aquellos que son vencedores en la vida cristiana, para aquellos que alcanzan las metas en la vida cristiana, hay un premio celestial mencionado en la Biblia para los que alcancen la meta. En el libro de Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, ahí aparece ya los vencedores. Dios siempre da algo a los vencedores, a los que se distinguen a través de su servicio. Hermano, no hay que distraerse en el objetivo, hay que ir adelante, hay que enfocarse en el servicio. Él dice, una cosa hago, prosigo a la meta. La segunda cosa, hermano, para alcanzar la meta, es que entender que el servicio implica esfuerzo. En primer lugar, para alcanzar la meta hay que ser insistente. En segundo lugar, que entender que nuestra vida de servicio implica esfuerzos. El venir a las reuniones, dejar el trabajo a veces cansado y con tantas cosas en la cabeza y tantas obligaciones que tenemos en la vida, y a veces venir a la reunión es un esfuerzo. Después sentimos el placer de la comunión, de estar con el Señor, el alivio de la palabra, que es como un bálsamo para nuestra alma afligida a veces, pero la vida cristiana y el alcanzar la meta implica esfuerzo. Exigir nuestra musculatura física, pero también nuestra musculatura espiritual. Tenemos que estar activos, poner todos los músculos de nuestra alma al servicio del Señor y proseguir a esa meta. Eso nos habla de un progreso constante, de estar avanzando sin detenimiento. En alguna parte del año
en el invierno o en algún tiempo difícil que nos toca pasar, nos estancamos. A veces se nos producen como lagunas en nuestra vida espiritual y nos cuesta retomar el camino y los desafíos. En el año tuve que luchar muchas veces con la salud, otras veces con las emociones y sentí a nivel personal una frustración, un golpe duro para mí, que no pude alcanzar la oveja 100. Eso todavía es como una tortura para mí, porque estaba confiado que este año lo íbamos a lograr, pero no lo pude lograr. Pero ahora yo quiero seguir a la meta, no quiero presentar mi renuncia, me rindo en el ministerio. Tengo que enfocarme en ese trabajo y tengo que ir adelante, hermano. Esta es la hora de seguir haciendo esfuerzos, porque es todo para la gloria y honra de nuestro Salvador, para la honra y gloria de nuestro Señor. Cuando usted ve una carrera, un atleta, el atleta hace grandes esfuerzos en la pista. Y si alguna vez ve la imagen ahí en un video, toda su cara se transforma en esa corrida y las piernas, los músculos y los brazos, y es un gran esfuerzo. Y nosotros estamos aquí en la pista del ministerio, corriendo la carrera, sirviendo a nuestro Señor. Entonces, hermanos, hay esfuerzo para hacer, pero algo que nos sucede a nosotros, que siempre encontramos alguna oposición. Oposición de distintos tipos. Observe algo sobre Pablo aquí en Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses 1, verso 27, pensando aquí en las oposiciones que se nos cruzan en el camino para que no alcancemos las metas. Pablo aquí nos cuenta algo, Filipenses 1, verso 27. Dice él: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí él dice tres grandes cosas. No es todo lo que dice, pero hay tres cosas grandes solo en este versículo 27. Para aquellos que siempre tenemos que enfrentar alguna clase de oposición en nuestra vida, la voz de ánimo de Pablo dice: yo lo único que les pido es que se comporten como es digno del Evangelio. Háganlo con altura, háganlo con esfuerzo, compórtense como es digno del Evangelio, no den vergüenza a su Salvador. Ahí está la oposición, se ve la oposición, parece insuperable, pero ustedes no se rindan, compórtense como es digno del Evangelio. Lo segundo que él dice aquí en este texto, dice él: para que ya sea que los vaya a ver o que esté ausente, yo oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Eso es lo segundo que él pide cuando hay oposición. Hermanos, júntense, únanse, estén firmes en un mismo espíritu. No estén ahí haciendo esfuerzos, uno para un lado, otro para otro. Vamos a reunir la fuerza, vamos a acompañarnos en esta carrera y estar en un mismo espíritu. Y la tercera cosa que él dice en este verso 27, cuando aparece la oposición, dice él aquí, dice que estén combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y cuando él usa la palabra combatir, nos está recordando que a veces nuestra conducta debe ser la de un soldado. Y estamos en un campo de batalla, y estamos peleando por la fe, y estamos peleando por la causa del Evangelio, y estamos peleando por el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento eso se llamaba las batallas de Jehová, de la que Pablo nos recuerda a través de Timoteo cuando le dice: he peleado la buena batalla. Y aquí está esa voz de ánimo del apóstol. Tenemos que estar combatiendo unánimes por el Evangelio, involucrados en un mismo proyecto, en un mismo programa. Deberíamos como iglesia todos tener una misma meta, pero él no termina. Y mire el verso 28, me encanta también. Y él dice, él nada intimidado por los que se oponen. Así que cuando aparece la oposición, no se intimide, no retroceda, no se asuste.
Dice él, el nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Hermanos, la oposición siempre va a aparecer en nuestras vidas. La oposición tiene diferentes rostros y la oposición siempre trata a nosotros de lastimarnos, trata a nosotros de amedrentarnos, de frenar nuestro impulso de servir al Señor. Pero dice Pablo, por nada estén intimidados, no se asusten, hay que ir hacia adelante. Oposición, necesitamos hacer un esfuerzo y superarla. También lo que puede suceder en nuestra vida en el correr del año es que nos tropezamos, caemos, tropezamos y pecamos. Pero ese no es el fin. Porque el pecado siempre está tocando nuestra vida y cuando toca sabemos que nos afecta, pero no es el fin. Dice el Señor en Primera de Juan 1:9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que el pecado nunca tiene que ser un freno definitivo para mí, porque hay solución de ese problema. Cuando somos tocados, afectados por el pecado, ahí Dios nos ofrece un camino para confesar, para arreglar las cuentas con Él, para limpiarnos delante de Él y seguir. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta el Señor. Así que, hermano, va a haber oposición, va a haber tropiezos en nuestra vida y vamos a pelear muchas veces con los demonios y aún con el diablo mismo. Más de una vez vamos a sentir el diablo como respirándonos en nuestra cercanía. Mire cómo se manifiesta él. Hay una vueltita de página en Primera Tesalonicenses. Después viene Colosenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Mire lo que les dice ahí Pablo. Les leo el 17 también. Les leo el 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí, hermanos, el diablo nos sale al camino para tratar de cortar la comunión, de impedir que llegue bendición a nuestra vida. Pablo quiso ver a estos hermanos muchas veces, tengo deseo, tenía planes, estaban en mi agenda la visita para ver el rostro de ustedes, pero no una vez, una y otra vez, Satanás nos estorbó. Es decir, que el diablo sabe cómo poner impedimento, cómo poner obstáculo. El diablo sabe cómo ponernos un freno y hay que superar eso. Por eso la vida cristiana, hermano, el servicio implica esfuerzo, insistir hasta alcanzar a la meta. El segundo punto es que implica esfuerzos, hermano. ¿Y por qué tenemos que proseguir a la meta? Pues eso es lo que yo me preguntaba en estos días. ¿Y por qué hay que seguir a la meta? Y me acordaba de un antiguo mensaje de casi 20 años atrás que se llamaba Esas Palabras. Recuerdo en el lugar que lo prediqué, en un pueblito, en la quebrada de Jujuy, que se llama Iturbe. Ahí prediqué ese mensaje, esas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras que me motivan a llegar a la meta? Aquellas que dijo el Señor Jesús, buen siervo, fiel y útil has sido, entra al gozo de tu Señor. Esas palabras me motivan a llegar a la meta. De llegar a escuchar esas palabras del Señor, eso ya va a cubrir todos nuestros dolores, los sacrificios que hemos hecho, todas las pruebas que hemos soportado, las tentaciones que hemos resistido, todos los problemas. Alguna vez yo dije en una de esas prédicas, llegaremos al cielo, pero no sin sangre, porque muchas veces en el camino vamos a recibir heridas y algunas veces ni siquiera todas las heridas cicatrizan. Hay muchas cosas dolorosas en nuestra vida, pero tenemos que proseguir hacia la meta para escuchar esas palabras. Esas palabras, esas palabras tienen que ser nuestra motivación, nuestro desafío.
Ninguno va a escuchar esas palabras si no las merece. Pero aquellos esforzados y sacrificados, aquellos que superaron obstáculos, supieron a vencer las oposiciones, supieron enfrentar al diablo con valentía, llegarán a la meta y oirán esas palabras. Buen siervo, fiel, útil has sido, entra el gozo de tu Señor. Para llegar a la meta hay que insistir. Para llegar a la meta hay que tener un servicio con grandes esfuerzos. Y por último, hermano, para llegar a la meta no puede faltarnos la motivación espiritual. No puede faltar la motivación espiritual. Mire aquí en Filipenses, capítulo 3 ahora. Filipenses, el capítulo 3, versículo 16. Como dice aquí el apóstol, Filipenses 3, verso 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Y ese principio se instala en la congregación. Hermanos, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Seamos gente apasionada por el Señor, seamos gente apasionada por la Biblia, seamos gente apasionada por las almas, seamos gente apasionada por dar gloria al nombre de nuestro Salvador. Una regla para todos, sintamos una misma cosa. Y la Biblia, por un lado u otro, siempre nos llama a la unidad, siempre nos llama a la comunión, al estar juntos. Y esa es una lección que necesitamos aprender. Aquí, hermanos, en Filipenses también, dice el Señor, dice, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pero observen el capítulo 2 de Filipenses, versículo 3. Filipenses 2, versículo 3. Dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otra vez aparece la palabra sentir. Sentir unos por otros, amor, respeto, sentirnos iguales. Nadie es mejor que otro, nadie es superior a otro. Tenemos un mismo espíritu, fuimos comprados por la misma sangre, tenemos el mismo Salvador, pertenecemos a la misma familia, la de Dios. Entonces tenemos que unirnos en un sentir. Y dice, esto no hay que esforzarse mucho, es el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice. Hay que mirarlo a Él, cómo se manejaba. Por eso Él dijo, el Señor, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él sabe hacernos sentir, hermanos. Él sabe hacernos marcar el camino para que podamos nosotros tener el sentir que hubo en Él. Hermano, en la iglesia local, ser parte de un compañerismo, ser parte de una misma comunión, ser parte de un mismo programa. Nosotros en el camino hemos perdido el programa este año. Ya no tenemos un programa juntos. Ya perdimos de vista la oveja 100 y como que nos fuimos ahí desacomodando en el camino. Pero ese no es el fin, tenemos que seguir a la meta. Tenemos que volver a intentarlo. Tenemos, hermanos, que tener la actitud de un vencedor. Cuando usted ve a un atleta ahí en la carrera, ahí tiene que tener la actitud de un vencedor. Estaba comentando a los hermanos, ayer conocí un hombre que es muy famoso ahí en Bolivia, un profesor. Y él tiene como 70 años y estaba viniendo de Bolivia y estaba de Oruro el hombre. Y estuvimos ahí en la radio conversando y luego antes que él se alejara le dije, ¿y lo vio a Héctor Aljibay? Y él me dijo, sí, lo vi. ¿Está entrenando? Sí, dice. Es uno de los atletas más notables y humildes de Bolivia, de Oruro, y que va a ir a las Olimpiadas en Francia, con Jocelyn Camargo, también ella, Jocelyn va. Y el hombre me dijo, estaba entrenando. Y así es la vida, también la vida cristiana, hay que entrenar.
Hay que hacerlo desde la humildad, con esfuerzo, con sacrificio. Y hermanos, y en eso necesitamos motivación espiritual y nuestra fuente de motivación es Dios. Por eso cuando el escritor a los hebreos dice que nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la motivación, la fuente de motivación. Hermano, todos necesitamos de esta motivación. ¿Cómo la conseguimos? Ya lo sabemos cómo. Hay que tener comunión uno con otro. Nada de eso de reuniones como aprendimos el término presencial. Antes nos veíamos ahí en la computadora, en el celular. Presencial, una comunión, hermano. Eso es una fuente de motivación cuando estamos juntos. La oración nos une, la asistencia a las reuniones, eso nos une también mucho, hermano. La lectura de la Biblia nos fortalece mucho. Hermanos, el evangelizar. Estábamos ahí en Celina ayer en la parada del colectivo, estaba con mi nieto de 13 años. Y ahí había un grupo de personas esperando, el 145. Y ¿cuál es mi cita divina? Y eran todas mujeres. Digo, ¿cuál es mi cita divina acá? Y me acerqué, una señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hace mucho que espera el colectivo. Sí, pasó una hace un rato, pero ahora a 12:40 pasa otra. Miro el celu, faltan 12 minutos entonces. ¿De qué departamento es usted? Soy de Potosí. Yo soy Héctor Catán. Y ahí empecé a hablar del Evangelio. Y le regalé un librito y todo eso. Y después viene mi nieto y me dice, abuelo, ¿esa es la forma en que vos conseguís los amigos? Me dice, me pregunta. Hay que predicar, ¿eh? Hay que hablar de Cristo. El profesor que les hablé también, le regalé un libro y le dije, todas esas historias que conté de la guerra del Chaco y del Club Strong, eso es una cosa, pero este es mi trabajo. Y le di un libro y dije, soy un predicador de la palabra de Dios. Hermano, uno tiene que estar motivado para hablar. Dice Pablo, dice, no lo logré todo. Dice Pablo, una cosa hago, me olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta. Ese es el objetivo, ese es mi enfoque en la vida, ir hacia adelante, ir superándome, no estancarme, no detenerme. Él dice, yo prosigo a la meta. En otras palabras, Él nos está diciendo esta noche a nosotros, mantente en la pista. Estás en la carrera, que es la vida cristiana, mantente en la pista. La idea que tiene ese término de proseguir a la meta es mantente en la fila. Y las maestras cuando íbamos a la primaria nos ponían en fila y nos hacían extender el brazo, poner el hombro del que está delante, esa era la distancia. Y así eso cuando ya nos volvíamos a casa, ¿no? Mantente en la fila, mantente en la pista, prosigue hacia la meta, hay que ir hacia adelante, hermano. Muchas cosas van a estar apareciendo en nuestra vida. Pero yo recordaba hoy cómo tener éxito en esta carrera, cómo alcanzar la victoria en esta carrera. Y hace algún siglo atrás alguien dijo, hablando acerca del éxito, de que el éxito era 98% de transpiración y 2% de inspiración. Y eso debe ser algo así en la carrera de un cristiano. 98% de transpiración, 2% de inspiración. Y alcanzar la meta, llegar a la carrera. Y cierro esta noche recordándole a Nehemías, que hablamos el sábado, en la prédica del sábado. ¿Y cuál era la meta de Nehemías? El muro. Terminar el muro. Y él tuvo que animar al pueblo. Muchos obstáculos aparecieron, aquellos enemigos, ¿se acuerdan? Sanbalat, Tobías, Soronita, Gesén, el árabe. Y habían otros más allí en la vuelta, haciendo alianzas, planeando cosas, desanimando al pueblo. Una zorra puede tirar ese muro abajo. Pero Nehemías estaba firme en el objetivo, estaba bien enfocado. Él quería terminar el muro, fue la misión que Dios le encomendó. Y les enseñó a su gente a usar el overol y comportarse como obreros. Y estaban con una mano edificando el muro y con la otra en la espada, alerta por si venía el enemigo. Y dice él, solamente nos sacábamos la ropa para bañarnos. Era el único momento que el overol quedaba a un costado. Y otra vez a la obra, y otra vez al trabajo. Y nosotros otra vez a la carrera, y otra vez en el desafío. Prosigo a la meta, hasta llegar al Señor.
y escuchar esa palabra. Buen siervo, fiel y útil has sido, entra al gozo de tu Señor. Mantengámonos en la fila, hermano, mantengámonos en la pista, mantengámonos en esta preciosa carrera que es la vida cristiana. A veces es complicada, tiene momentos difíciles, pero siempre vamos a encontrar una enorme bendición cuando vamos adelante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque podemos estar aquí en tu casa para traer motivos de oración, Señor, peticiones, porque necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio en cada momento de nuestra vida. Y queremos clamar hoy, Señor, por los hermanos y por gente que aún no conoce a Cristo, para que tú tengas misericordia y puedas ofrecerle salvación eterna. Bendice tu palabra, Padre, y que ella siempre nos esté animando y motivando de proseguir a la meta. Que nadie abandone, que nos mantengamos en la carrera, en la pista, en el servicio, en la búsqueda de darte siempre la honra y la gloria a ti. Estamos agradecidos, Dios, por esa salvación preciosa y eterna que nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Bendice tu palabra y aquellos que van a oírla a la distancia, que pueda ser también de edificación y que de algún modo pueda ser un desafío a que ellos sigan en el compromiso de proseguir a la meta, al llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Hermano Omar, si nos puede guiar aquí en alguna alabanza y después pasamos ahí un tiempo para orar a nuestro Señor.